Si escuchamos hablar del Malaysian Airlines, todos aquellos que sois amantes de los misterios aéreos, automáticamente vais a pensar en ese vuelo que a día de hoy sigue en paradero desconocido y que, bueno, las autoridades o las informaciones oficiales apuntan a que fue el piloto quien, digamos, que hizo algo así como Andreas Lubitz, ¿no? En un acto suicida, estrelló el avión en un punto del océano. Sin embargo, esta compañía parece que ya arrastra otro tipo de accidentes. Podríamos decir que es como una especie de compañía maldita. Pero bueno, para hablarnos hoy de esto, nos visita de nuevo nuestro gran amigo Iván Castro. Iván Castro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Pues encantadísimo de estar contigo de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa una vez más. Y nada, pues un placer estar aquí con todos vosotros. Como he dicho, Malaysian Airlines, pensamos en el vuelo MH370, esa desaparición que a día de hoy sigue sin estar del todo clara, pero, Iván, corrígeme si me equivoco, esta compañía ya tiene otros accidentes, otros misterios detrás. Bueno, como toda compañía aérea, tiene su historial, ¿no? Hay evidentemente compañías aéreas que tienen un expediente muy limpio de seguridad aérea, hay compañías aéreas que tienen pues una historia más negra y Malaysian Airlines pues no tenía una historia excesivamente manchada, digamos, pero a raíz de los últimos acontecimientos con los vuelos eh, que sufrieron determinados percances y todos nos recordamos, pues sí se ennegreció un poco pues esa historia, ¿no? A Malaysian Airlines básicamente la conocemos por dos sucesos trágicos. Uno ha sido, pues yo creo que uno de los hechos más importantes de la historia de la aviación contemporánea, diría yo, que como ha sido la desaparición del vuelo 3, el MH370, ese Boeing 777 que desapareció el 8 de marzo del 2014, pues con aproximadamente 239 ocupantes a bordo y que había despegado de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Era pues un Boeing 777 de la clase 200. Desapareció para siempre sin dejar rastro. Hemos hablado mucho de este tema en tu programa, por eso tampoco me quiero meter profundamente y simplemente es para citarlo. A día de hoy no tenemos absolutamente ningún tipo de prueba. Sí, en su día pues llegaron a aparecer una serie de lo que se supone que eran supuestos, entre comillas, restos del avión en las costas de Sudáfrica, en Mozambique, en Islas Mauricio, Isla Reunión, en Isla Rodríguez también. Y bueno, entre comillas, un poco lo de supuestos, porque si queremos convencer un poco a la opinión pública de que fue pues sencillamente un accidente de algún tipo o que el avión simplemente pues se cayó al agua y caso cerrado, pues es muy fácil, ¿no? Poner unos supuestos restos y trozos de ese supuesto vuelo MH370 y decir caso cerrado. Luego también se fue a culpar pues, al comandante, ¿no? De que se había suicidado, etcétera. A día de hoy, nada, absolutamente nada sustenta esa tesis. No hay pruebas de que el comandante se haya suicidado. Sí hay pruebas de que una mano de forma voluntaria cortó las comunicaciones en el interior del avión y no tenemos absolutamente ningún tipo de pista más. Bueno, indicios tenemos muchos, pero pistas no. Y hasta que los restos se recuperen del fondo del mar, si es que están en el fondo del mar, o sepamos algo más de esta historia, pues queda como un misterio sin resolver, ¿no? Y hay que recordar pues que oficialmente se buscó o se piensa que se cayó a unos 1.700 kilómetros al oeste de la costa de Australia y por allí es donde oficialmente se buscó cuando todos los indicios pues señalan que ese avión nunca llegó a sobrevolar esa zona, sí sobrevoló toda la costa del sudeste asiático, digamos, en dirección un poco hacia Isla Seychelles o hacia Isla Diego García, y ahí pues se pierde el rastro, ¿no? Y aparte de esta historia de Malaysian Airlines, conocemos pues esta compañía también, por supuesto, por otro desgraciado suceso. Ocurrió el 17 de julio
del año 2014, pues prácticamente muy pocos meses después de desaparecer el vuelo MH370. En concreto se trataba del MH17, que es pues otro Boeing 777 que despega de Ámsterdam a Kuala Lumpur, destino desde donde saldría pues el desaparecido MH370, y es derribado, ¿no? Por un misil, pues cuando sobrevuela la región de Donetsk en Ucrania, mata pues a las 298 personas que van a bordo. Hay que recordar que entre esas 298 personas asesinadas vilmente, pues hay 80 niños, nada más y nada menos. Y bueno, pues sí se demostró que había sido un misil del tipo Buk. Es un misil que es de fabricación soviética, que manejaban pues las fuerzas prorrusas en Ucrania. Y bueno, se sabe muy bien qué es lo que pasó. Un misil derribó al avión, no se sabe si a propósito o por confusión. Hoy en día se está celebrando el juicio en Holanda y pues nos va suministrando también novedades, ¿no? A día de hoy ha implicado pues una serie de políticos incluso y altos cargos del Kremlin que es por grabaciones que ya constan en el juicio, pues se sabe que de ellos partió un poco la orden de derribar o de lanzar ese misil y derribar ese supuesto avión. No sabemos con qué intención. Conocemos Malaysian Airlines, la compañía en sí, gracias a estos dos aspectos. En cuanto al tema siniestro aéreo, pues no ha tenido muchos accidentes. De hecho, ha tenido prácticamente 3 a lo largo de toda su historia reciente. Y hoy vamos a hablar de un caso que sucedió el 4 de diciembre de 1977. Aparte de este, tiene 2 accidentes, en el 83 y en el 95, pero el de 1977 fue protagonizado por un vuelo de Malaysian Airlines. El código de vuelo era el MH653, lo protagoniza un Boeing 737, mucho más pequeño que los 777 de los que hemos estado hablando, de la clase 200, y tiene pues un muy fatal desenlace, ¿no? Y esta es la historia que nos trae hoy a Informe Enigma. Ese día, pues desgraciadamente, fallecen nada más y nada menos que 100 personas, ¿no? Al instante, ¿no? Eh, de ese vuelo del Malaysian Airlines 653 no tenemos excesivamente muchos datos de lo que ocurrió a bordo, pero sí sabemos que la historia pues, fue protagonizada por uno o varios secuestradores aéreos. Este vuelo pues, sufre un intento de secuestro. Hasta el día de hoy es un expediente o un caso que se guarda incluso un poco en el más absoluto de los secretos, incluidos los detalles. Acabó en un intento frustrado, pero solo se sabe eso exactamente, que hubo un intento de secuestro del avión, pero no se sabe muchísimo más de la historia, ¿no? Se desconocen muchos detalles que derivaron en aquella situación del secuestro aéreo y, por supuesto, lo que sí sabemos es que algo salió tremendamente mal. Ese Boeing 737 partía del Aeropuerto Internacional de Penang, en la región de Bayan Lepas, en Malasia. Este avión era utilizado para corto y medio alcance, corto y medio radio, y este avión 737 de la clase 200, la matrícula era 9 Mike Bravo Delta, ese código de vuelo MH653, era usado para cubrir la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Paya Lebar, perdón, de Bayan Lepas en Malasia, como dije al principio, hasta el Aeropuerto Internacional de Paya Lebar, ¿no? Que es un aeropuerto y una base militar situada en Singapur. Sí es cierto que esta ruta, este vuelo, hacía una escala intermedia en el Aeropuerto Internacional de Subang, muy cerquita de Kuala Lumpur, ¿no? Y la tripulación del MH653, aquel día, ese 4 de diciembre desgraciado del 77, estaba pues formada por 5 auxiliares de vuelo, 5 tripulantes de cabina de pasajeros, lo que hoy conocemos como azafatas o azafatos, y era capitaneado por el comandante Ganjur. No tengo el nombre del copiloto, no he encontrado la identidad, no tenemos muchos más datos sobre él,
pero ese día embarcan 100 personas, esos 7 tripulantes, 93 pasajeros a bordo. No hay en el embarque absolutamente ningún tipo de situación anómala. Se coloca el pasaje, se sienta, se cierran las puertas de manera totalmente normal y habitual. El avión pues comienza a rodar ya para iniciar el despegue, y desde esa pista 22 del aeropuerto de Penang despega, ¿no? El despegue es también totalmente normal, y aproximadamente a las 7:20 de la tarde es cuando se realiza el despegue por parte del vuelo 653. Le esperaba esa escala intermedia en el aeropuerto de Subang, cerquita de Kuala Lumpur, y es el primer destino que tiene el vuelo 653. Cuando este avión pues alcanza un poco la altitud de crucero, pues todo continúa de una forma normal. Los auxiliares de vuelo pues ya se ponen a atender a los pasajeros, hora de merienda, cena prácticamente, y existen unas comunicaciones entre los pilotos y los controladores aéreos que eran además totalmente normales, no indican nada anormal. En el aeropuerto de Subang, de hecho, ya pues el propio aeropuerto pues está con los preparativos para recibir a ese vuelo aproximadamente a las 8 de la tarde. Es un trayecto de unos 40 minutos, y el comandante Ganjur pues reporta su situación y pide autorización ya para el descenso final, para la aproximación al aeropuerto de Subang, y unos 25 minutos aproximadamente después de unos 35 minutos después de despegar, a las 19:54 de la tarde exactamente, ese 737 está pues descendiendo a una altitud de 1.200 metros más o menos, pasando por unos 4.000 pies y directo hacia la pista 33 de Subang, y de repente pues se oye por la radio algo, ¿no? Alguien parece ser que había entrado en la cabina de los pilotos por sorpresa. Al comandante Ganjur lo único a lo que le da tiempo de transmitir es apretar básicamente el botón de enviar la transmisión, ¿no? El PTT, como le llamamos en aviación, y decir: tenemos un secuestrador desconocido a bordo, gritando, ¿no? Tenemos un secuestrador desconocido a bordo, son las únicas palabras que puede decir Ganjur. Hay que situarse en aquella época, ¿no? A final de los años 70, los casos de piratería aérea eran bastante frecuentes, sobre todo en esa zona del continente asiático. La torre de control de Subang recibe el mensaje de alerta por radio del comandante Ganjur, y el aeropuerto pues enseguida comienza a preparar un plan de intervención y de rescate para cuando el avión tome tierra. En el primer momento en el que reciben la transmisión, ya todo el mundo se pone manos a la obra, porque saben un poco de qué va pues el pastel que tienen un poco delante, ¿no? Y desde la torre de control se comunica al comandante Ganjur que mantenga el régimen de descenso, que haga la aproximación de forma normal, que con esas dos maniobras que no provoque al presunto secuestrador que hay en la cabina, y que, claro, todo esto sin nadie saber, ni siquiera el propio piloto, si había más secuestradores en la parte de atrás del avión, donde va el pasaje sentado, o este era el único secuestrador que iba a bordo, ¿no? Y cuando llegan las 8 de la tarde, después de varios minutos de silencio donde no hay absolutamente ningún contacto radio, es cuando el avión está a punto de tomar tierra en Subang, y de repente el comandante Ganjur realiza otra transmisión y dice, gritando por la radio: Subang, procedemos ahora a Singapur. Algo hizo que frustrara aquel aterrizaje. Hicieron una maniobra frustrada, en inglés aeronáutico pues se denomina como un go around, y prácticamente a punto de tocar la pista se vuelven a ir para arriba y proceden a Singapur, según lo que dice el comandante Ganjur por la radio. Nadie se imaginaba en ese momento que el comandante Ganjur, comandante del Malaysian Airlines 653, iba a hablar por la radio por última vez. Es más, esta iba a ser incluso la última comunicación por radio de alguien vivo dentro de aquel Boeing 737, ¿no? Imaginaros pues la situación.
Eh, las autoridades y los cuerpos policiales de Subán enseguida avisan y contactan a Singapur, sobre todo al aeropuerto de Singapur, para hacerles saber que el avión ha cambiado de rumbo en el último momento, inicia pues el vuelo hacia aquella región, que se preparen para la llegada de un avión secuestrado. Y otra curiosidad trágica de la historia es que el avión nunca llega a aterrizar en Singapur. El avión se esfuma por completo del radar a las 8:15 de la tarde, se le pierde el rastro por completo, no hay ninguna traza radar en las pantallas de los controladores, se pierde el rastro por completo y parece ser que el Malaysian Airlines 653 ya no estaba en absolutamente ningún lugar del espacio aéreo en aquella región de la que estamos hablando, ¿no? Transcurren aproximadamente unos 20 minutos desde que se pierde la última comunicación. No, sigue sin haber ningún tipo de comunicación radio, ningún contacto radar con el avión. Y si nos situamos en una pequeña población, un pequeño pueblito que se llama Tanjung Kupang, desde esa región, pues desde esa pequeña población, escuchan un ruido muy fuerte, un estruendo muy grande. Además, al mismo tiempo que escuchan el ruido, ven un resplandor de luz bastante llamativo. Todos los habitantes pues salen corriendo de las casas porque se asustan y se encuentran con ese espectáculo tan trágico, ¿no? Avisan a la policía local y lo que se encuentran es realmente que el Malaysian Airlines 653 se acababa de estrellar en un pantano muy cerquita a la población. Habían fallecido en el acto sus 100 ocupantes, no había absolutamente ningún tipo de superviviente. El impacto fue brutal y todos habían muerto en el acto. Es curioso también que en el avión viajaban pues una serie de personas un poquito más conocidas socialmente, altos cargos políticos. Por ejemplo, viajaba a bordo el ministro de Agricultura de Malasia, que se llamaba Ali Haji Ahmad. Viajaba el jefe del Departamento de Obras Públicas de Malasia, que se llamaba Mahfuz Khalid. Y también, curiosamente, por ejemplo, entre los fallecidos estaba el embajador de Cuba en Japón, Mario García, por aquel entonces, que viajaba además con su mujer a Singapur, porque tenía que hacer allí escala para otro vuelo a Tokio. Todos fallecen al instante, ¿no? Esto fue un poco los hechos, lo que ocurrió. Las primeras sospechas sobre la autoría de ese secuestro que fue fallido, pues enseguida se centraron principalmente en una facción del Ejército Rojo de Japón, que por aquel entonces pues era un grupo terrorista, bueno, es una banda de delincuentes, ¿no? Por no llamarlo de otra manera, pero por falta de pruebas y por ya fueron pasando los días, jugaron un poco pues en contra, ¿no? El paso del tiempo, porque parece ser que en el Ejército Rojo de Japón no asumía la autoría de aquel atentado, de aquel secuestro, lo que hubiera sido, ¿no? Y ya empezó a ser un poco más difícil el encontrar a los verdaderos culpables. Como bien os acabo de decir, el Ejército Rojo de Japón jamás asumió unilateralmente, sobre todo, la autoría de aquellos hechos y, bueno, pues es un poco el episodio cómo terminaba tras estrellarse este avión, ¿no? Los cuerpos de los pasajeros, por ejemplo, se encontraron bastante deteriorados, ¿no? El estado en el que quedaron, bueno, pues hizo necesario incluso que se tuvieran que reconocer con pruebas de rayos X para prácticamente averiguar la procedencia de cada torso, de cada brazo, de cada pierna, de cada cabeza, porque estaban totalmente desmembrados todos los cuerpos. El escenario era muy macabro, era pues la escena de un crimen, ¿no? Prácticamente era muy trágica, muy macabra todo lo que se veía allí. Pero las autoridades necesitaban buscar con pelos y señales todo de forma minuciosa, ¿no? Porque necesitaban saber si los presuntos secuestradores o el secuestrador
eh, estaban, por supuesto, entre los fallecidos, cómo habían secuestrado el avión, quiénes eran, las identidades. Sobre todo también había una duda en saber si los secuestradores o el secuestrador había abierto fuego, había disparado contra los pilotos durante el vuelo. Y si esa había sido la causa porque se estrelló el 737 de esa forma tan brutal. Porque, claro, el avión estaba secuestrado, pero el avión volaba, ¿no? Entonces, tendrían que haber tenido algún tipo de problema muy grave dentro del avión para que el avión pues se hubiera estrellado. Y muchos de los cuerpos al final resultaron prácticamente imposibles de ser identificados, ¿no? Estaban totalmente calcinados, las pruebas científicas, pues bueno, pues en los 70 no es lo que nosotros tenemos hoy en día para identificar cadáveres, y al final muchos cuerpos fueron incluso sepultados en una gran fosa común, muy a pesar de muchas familias que no querían y familiares que perdieron pues a sus seres queridos en ese vuelo, y que para ellos pues no era una forma de darles el descanso que ellos se merecían, ¿no? En principio, según las investigaciones de las autoridades, bueno, al principio nada hacía pensar que el avión pues hubiera tenido ningún tipo de fallo mecánico. No se pensaba que hubiera tenido ningún fallo de ningún motor, como para que ese fallo fuera tan grave como para haber tirado el avión a tierra, ¿no? Algo tenía, lo que las autoridades barajaban es que algo tenía que haber pasado entre los pilotos y el secuestrador o secuestradores para que fuese lo que fuese, desencadenara un poco el accidente aéreo, ¿no? Se pensó también, otra de las hipótesis, que quizá pues, el líder o el jefe de los secuestradores, si es que iban varios, disparó algún tipo de arma de fuego a bordo contra los pilotos, o quiso o detonó algún tipo de bomba o artefacto explosivo a bordo. Todo eran especulaciones, ¿no? De forma que no había pruebas directas, digamos, de ninguna de las hipótesis, con lo cual todo eran, pues bueno, ideas que se barajaban, pero una de las ideas que más cobraba peso era que una de las principales teorías que sustentaban la teoría del accidente del 653, del Malaysian 653, es que hubiera detonado algún tipo de bomba a bordo que los secuestradores pudieran portar. Y la siguiente teoría, un poco menos demostrada, es que esos pilotos hubieran sido heridos con arma de fuego, que me imagino que por primitivas que fueran también en aquellos tiempos, incluso, ¿no?, las autopsias, pues yo creo que sabrían si un cuerpo pues tenía algún tipo de bala dentro o no, ¿no? Pero lo que se barajaba era sobre todo la explosión de una bomba a bordo. También otra de las hipótesis que se barajó es que en ese momento de llegar a Singapur, al Malaysian 653, se le terminase en ese momento el combustible, que se fuera abajo porque después los pilotos por estado de nerviosismo, bajo la presión de un secuestro, pues no calcularan bien el combustible. Pero luego enseguida se descartó esta hipótesis, ya que como el avión no había hecho la escala programada, pues tendría que tener combustible a bordo suficiente para abortar pues esa maniobra, para irse al aire, para irse a un aeropuerto alternativo, para estar 2 horas dando vueltas por ahí, con lo cual al final se demostró que sí tenía combustible suficiente. Quedó un poco la principal duda: ¿por qué los secuestradores del 737 habrían querido asesinar a los pilotos y morir todos? Porque igual ellos pues no sabían pilotar, obviamente, ¿no? Y tampoco se llegó a dar ninguna transmisión por la radio de negociación, qué pretendían conseguir con el secuestro, qué exigían, alguna demanda. No hubo absolutamente ningún tipo de comunicación por radio a todas las autoridades en el tiempo en el que estuvo el avión secuestrado y en vuelo. Y al final, pues la historia del MH653 es un poco un profundo misterio, ¿no?, desde aquel entonces. Es cierto que no se dieron muchísimos datos tampoco a la prensa, porque yo creo que por el secretismo de la investigación, etcétera, a día de hoy sigue como un caso archivado y no resuelto. Nadie llegó a averiguar nunca los motivos que tenían los secuestradores para esta interferencia ilícita, que es
un secuestro, ¿no? Así nombrado un poco legalmente. Nadie sabía la identidad de los sospechosos de aquella acción del secuestro aéreo. Era todo descartado enseguida por falta de pruebas, no se podía demostrar absolutamente nada. Malaysian Airlines en su día, que por cierto, creo que no lo dije al principio, pero en su día Malaysian Airlines se llamaba Malaysian Airlines System, era pues la primera vez que alguien conseguía secuestrar uno de sus aviones. Y además era pues el primer accidente aéreo con víctimas mortales de la compañía. Pues claro, era difícil para la compañía que todo eso hubiera sido provocado, ¿no? Que no fuera pues un trágico accidente por un error humano o por un error mecánico. Y hasta el momento de la desaparición del MH370 y del vuelo derribado en Ucrania del MH17 era el accidente más grave de la aerolínea. Sí se sabe que 4 días después de aquel grave accidente se dio la orden de construir un monumento en conmemoración pues, a las víctimas de este atentado secuestro. Y bueno, al día de hoy no se sabe por qué esas víctimas murieron, no se sabe quién las asesinó, no se sabe el motivo de por qué las asesinaron bajo un secuestro aéreo que acabó en un accidente aéreo. No se llegó a conocer del todo tampoco por la opinión pública si incluso las familias llegaron a cobrar algún tipo de indemnización. El misterio rodeaba absolutamente todo en aquel caso, como hoy sigue rodeando, por ejemplo, la historia del Malaysian desaparecido, el 370, ¿no? Y el monumento, si alguien pues viaja a esta zona para que la gente lo sepa, está en la localidad de Jalan Kebun Te y allí pues se puede encontrar una pared de color negro. Están escritos los 100 nombres, las 100 víctimas entre pasajeros y tripulación de ese 4 de diciembre de 1977. Lo curioso es que están todos los que murieron, con lo cual entre los nombres de los fallecidos tienen que estar los nombres de los secuestradores y los asesinos, que hoy en día, a día de hoy, el caso no está resuelto y yo creo pues que es uno de los pocos, por no decir el único monumento en el mundo, a un accidente y a un secuestro aéreo donde siguen reconocidos también los secuestradores y los asesinos en el propio monumento a las víctimas, porque realmente entre esos 100 están los culpables o el culpable, pero no se sabe quién era. Los nombres inscritos en el monumento son 73 pasajeros de Malasia, había 5 pasajeros británicos del Reino Unido, había 4 pasajeros de la República Federal de Alemania, por entonces, había 3 pasajeros australianos, 3 indios, 3 indonesios, había 2 pasajeros cubanos, había un pasajero de Afganistán, 1 de Canadá, 1 de Japón, 1 de Grecia, 1 de Singapur, 1 de Tailandia y un americano, un pasajero de los Estados Unidos. Y esto es lo que te puedo decir, Jorge, sobre la historia siniestra de Malaysian Airlines, que no comenzó con el MH370 ni siguió con el MH17 derribado en Donetsk, en Ucrania, sino que comenzó muchísimo antes, en el 77, ese 4 de diciembre desgraciado, donde el primer vuelo de Malaysian Airlines, el MH653, empezó a escribir la historia negra de esta compañía. Nunca sabremos el motivo y nunca sabremos el porqué de estos hechos. Claro, que hay algo que a mí me llama mucho la atención, Iván, y es que cuando escucho hablar de algún secuestro aéreo, pienso que estos terroristas de alguna forma intentan pedir un rescate, intentan pedir algo a cambio, porque si alguien se quiere suicidar, no lo haces en un avión, porque tienes muchos números de que la jugada te salga mal. En cambio, si quieres quitarte la vida, no sé, tírate por un puente, que prácticamente lo tienes seguro, te arrojas a las vías del tren, ¿no? Que muy difícil será que quedes con vida. Pero, repito, cuando alguien me dice que han secuestrado un avión, claro, lo primero que piensas es, bueno, ¿y esta gente qué quiere, no? ¿Cuánto dinero va a pedir? ¿Qué van a pedir? ¿Que dejen algunos, no sé, compañeros, compatriotas, que los liberen de la prisión? Me lo invento. Ahora sí, claro, pero de repente dices, bueno, secuestran un avión y lo tiran abajo y dices, uy, aquí hay algo que no huele bien. Bueno, siempre cuando secuestran una aeronave
los secuestros aéreos comenzaron hace muchísimos años, ¿no? Y al fin y al cabo era un poco un acto casi político. Cuando se interceptaba un avión, se negociaba el irte a otro país para pedir pues asilo político. Luego se han usado los aviones y los secuestros aéreos para exigir pues la liberación de determinados presos en determinados países. Llegamos a una situación un poco más rocambolesca como fue el 11 de septiembre, donde dejó de existir la negociación de los secuestradores y pasaron a ser armas voladoras, ¿no? Que se estrellaron contra edificios. Vamos a hablar de la versión oficial y mataron a miles de personas, ¿no? Pero es cierto que aquellos aviones, sea como fuere, fueron secuestrados de alguna manera, ¿no? Y luego, pues estamos muy acostumbrados a ver como muchas de esas situaciones, pues no acaban bien los acuerdos, no se responden a las demandas de los secuestradores, igual las demandas de los secuestradores son demasiado grandes y los secuestradores no tienen intención de rendirse, acaban entrando las fuerzas especiales en los aviones para intentar el rescate de los rehenes y bueno, y se vuelve ya una situación en la que pues ya es la fortuna, en la que muchos se salvan y otros mueren. De hecho, hay grandes operaciones de rescate de Ujú. pasajeros y, y de rehenes eh, históricas, ¿no? Que podrían dar para otro programa y ya no merece la pena ni citarlas, como por ejemplo la operación de Entebbe, aquella famosa fuerza eh, de los israelíes, esas fuerzas especiales de los israelíes que fueron a otro país a rescatar a una serie de rehenes y directamente llegaron con sus aviones a otro aeropuerto y prácticamente hicieron la operación y salió casi a la perfección, ¿no? Es raro que no haya ningún tipo de demanda, ningún tipo de negociación, con lo cual, por eso este caso está rodeado del misterio más grande, porque en ningún momento hemos ni siquiera llegado a resolver quién había secuestrado el avión. Tenemos un monumento con 100 nombres a 100 víctimas donde estamos conmemorando al secuestrador o a los secuestradores que tiraron el avión abajo, porque realmente no podemos descartar a ninguno ni culpar a ninguno, porque no podemos hacer a nadie culpable sin pruebas, ¿no? Con lo cual es un caso muy rocambolesco que pues yo creo que era digno de informe enigma, ¿no? Claro, hablando del 11 de septiembre al que tú has hecho mención, estos terroristas no pedían nada a cambio, pero bueno, luego alguien reivindicó aquellos atentados, ¿no? En forma de decir, bueno, hay fuerzas de ocupación en nuestro país y esto es una consecuencia de lo que Estados Unidos o otros países habéis hecho en nuestro territorio. Pero en este caso, como tú bien dices, es un gran misterio digno de informe enigma porque, una, el primer monumento, o que nosotros tengamos conocimiento en el que los terroristas están incluidos en la lista del pasaje fallecido, y dos, que no sabemos ni quiénes eran, ni qué querían, y que nadie ha reivindicado el por qué. Con lo cual yo creo que este misterio va a seguir y va a seguir durante muchísimos años. Sí, hay que remarcar que hasta la llegada del 11 de septiembre, trágicamente a nuestros calendarios, que ya es una fecha que yo creo que nunca olvidaremos, siempre se negociaba, ¿no? Siempre había una demanda, siempre había una negociación que fuera más dura o más sangrienta o a cambio de ir matando gente cada hora. Bueno, ha habido salvajadas y ha habido pues negociaciones que han sido bastante limpias, ¿no? Claro, después del 11 de septiembre cambió la cosa porque no se pidió absolutamente nada y empezó el temor a que cuando se secuestraba un avión desde el 11 de septiembre prácticamente todo el mundo pensaba que iba a ser utilizado como una bomba para tirarla contra algo. Con lo cual, cuando antes se secuestraba un avión, pues ese avión podía ir escoltado con cazas militares, acompañarlo hasta un aeropuerto, simplemente escoltarlo. Ahora, muchas veces, la orden que se tiene es de derribarlo directamente si se asoma ni tan siquiera pues a un sitio estratégico, a una gran ciudad. No se lo piensan dos veces. De hecho, la historia no oficial, pero sí incluso con indicios que lo señalan, es que el cuarto avión del 11 de septiembre, el United 93, sí podría haber sido derribado realmente
por un caza militar estadounidense porque ya sabían de qué iba la película y ya no iban a permitir que se estamparan más aviones secuestrados contra objetivos civiles, ¿no? O políticos. Pero desde ese momento cambiaron las reglas del juego. Entonces hoy en día es muy peligroso el secuestro de un avión. Cuando surgió el caso del secuestro del MH370, hubo una polémica muy grande porque realmente como no se encontraba el avión, se pensaba que el avión había sido escondido en algún sitio, pues por algún grupo de secuestradores, algún país, algún grupo político extremista, etcétera, con la intención de despegar otra vez con ese avión y dirigirlo contra algún objetivo civil. Con lo cual, hay que remarcar que hay un antes y un después desde el 11 de septiembre, ¿no? Y cambiaron mucho las reglas del juego en el tema del secuestro aéreo. Y bueno, para colmo hoy, estos días tenemos incluso pues en las noticias también la actualidad sobre el secuestro aéreo, entre comillas, un poco de ese avión de Air Arabia Maroc, donde un pasajero, ¿no? Se inventa pues una enfermedad, el avión aterriza de emergencia para evacuar a una persona que supuestamente está enferma y se escapan veintipico pasajeros que entran ilegalmente en un país. No se está catalogando como un secuestro aéreo, pero realmente, según las leyes de navegación aérea, de la ley de navegación aérea, la ley penal, pues es un claro ejemplo de interferencia ilícita. Y dentro de esta denominación o dentro de esta descripción viene totalmente detallado que puede ser una interferencia ilícita cuando se usan una serie de palabras, frases o engaños para engañar o trampear a la tripulación para que aterrice un avión o para que cambie el rumbo y lo dirija a otro lado. Sigue siendo un secuestro aéreo. A veces, bueno, pues en este país nos cuesta mucho también llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pero realmente lo que pasó en Palma de Mallorca fue un auténtico secuestro aéreo. Iván Castro, ha sido un placer que hayas estado con nosotros de nuevo en Informe Enigma para traernos otro misterio aéreo y que vuelva a girar en torno a esta compañía Malaysian Airlines, que además salta a los titulares estos días con que quizá se vaya a la quiebra, ¿no? Así que a lo mejor en un futuro tendremos que hablar de esta compañía en pasado. Compañero, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Pues seguiremos buscando historias para Informe Enigma. Un fuerte abrazo a todos.